Continuamos con la información aquí en Paralelo 23 y la falta de educación financiera tiene entre otras consecuencias que no existe una cultura del ahorro entre los mexicanos. Se estima que en nuestro país hay 45 millones de personas que no tienen el hábito de guardar parte de sus ingresos. Para conocer más sobre este tema vamos a ver la siguiente cápsula. Para contar con finanzas sanas a nivel individual y familiar, es importante contar con una cultura financiera basada en medidas como seguir una planeación de gastos, practicar el ahorro y también prever para el futuro. Sin embargo, en México no existe una adecuada educación financiera. De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera, el 96% de los jóvenes mexicanos de entre 19 y 25 años de edad no se informa sobre los productos financieros a los que podría tener acceso, y un 87% no tiene un plan de ahorro para el retiro. Asimismo, el ahorro no es una práctica frecuente. Se estima además que 31 millones de mexicanos ahorran en el mercado informal, es decir, mediante el ahorro en casa o recurriendo a las tandas, lo que conlleva riesgos de seguridad. Juan José Alvarado, Foro TV. Y para hablar más sobre este importante tema, me acompaña aquí en el estudio Matilde Rosalba, y es maestra en comunicación y experta en temas financieros. Matilde, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Ana Lucía. Un tema fundamental y que, bueno, ya escuchamos las cifras, ya nos dimos alguna idea, es alarmante. Entrar el 96% de los jóvenes entre 19 y 25 no se informa de productos financieros, o sea, en pocas palabras, no ahorra y no prevé. Así es. Mira, sobre todo no ahorra y no prevé porque no conoce el concepto de qué es el seguro, o bueno, qué es el ahorro en este caso. Ajá. El ahorro es un diferencial entre lo que recibimos, entre nuestro ingreso y nuestro consumo. En la medida en que nosotros podemos equilibrar este tema o este concepto a lo largo de toda nuestra vida, estaremos rellenando aquellos huecos en los que no tengamos ingreso suficiente para nuestro consumo. Determinar el consumo que tienes a lo largo de toda tu vida, pues depende de varias etapas o varias fases que tengas a lo largo de tu existencia. Es decir, por ejemplo, hoy en México estamos expuestos o estamos viviendo ya un asunto demográfico importante. En el 2050 va a haber 3 veces más de personas mayores de 60 años que los que tenemos ahora. Esa presión demográfica nos está llevando a tener situaciones de solvencia o financiera mucho más importantes, a las que tenemos que hacer, pues obviamente enfrentarlas rápidamente. Porque hay otro estudio que dice que desde los 31 años, las personas que empiezan a ahorrar a los 31 años todavía no alcanzan a cubrir lo que van a tener que ejercer como gasto en su edad adulta. Es decir, ahorrar debe ser una situación que nos debe involucrar a todos y a todos como sociedad, porque unos vamos a tener que pagar lo de otros o otros van a tener que pagar nuestra falta de ingresos. ¿Cómo solventar todo esto? Pues podemos decir que el gobierno o alguna institución tendría que hacerse cargo, pero principalmente los que tenemos que hacernos cargo de nuestros futuros somos nosotros. Ahorrando, hay varios mecanismos, bueno, mencionaba por ejemplo lo de las tandas y todo esto. Ahí quiere decir que ya hay una cultura de ahorro. Ahora, ¿cómo podemos estar seguros de que esa cultura del ahorro va a estar protegida? Bueno, pues hay cerca de 600 instituciones que se dedican a las cosas financieras, pero solamente el 10% está regulado. Entonces, cuando nosotros buscamos una manera de ahorrar, pues no necesariamente tendrá que ser un banco, sino algo que esté muy cercano de nosotros. Tenemos que comprender que no todo es las urbes, sino hay personas que viven en localidades apartadas, ahí hay cajas de ahorro y todo lo demás, las cuales funcionan como bancos. De hecho, nosotros en donde trabajo tenemos como cliente una de las cajas de ahorro que compite en el 6º lugar en los lugares financieros de los bancos, ¿no? Es decir, está catalogado ya como un banco. Y estamos regulados, bueno, estas instituciones de cajas de ahorro y demás están debidamente reguladas. Eso es muy importante. A lo mejor lo principal es que tengas acceso a que sea algo cotidiano en tu vida, así para poder pagar o tener algún ahorro, algo que dispongas de tu vida diaria, no solamente lo que te sobra, ¿no? Sino hay que enfrentarte, una situación en el tiempo. Claro, digamos, hay que sacrificar cierta parte porque en un futuro se verá
lo vamos a necesitar, por supuesto, y nos vamos a ver recompensados por esto. ¿A qué edad? Nos mencionas que si empezamos a ahorrar a los 31 años no nos va a alcanzar en un retiro, entonces estaremos hablando de a qué edad es lo óptimo para empezar a ahorrar. Cuando empiezas a ser económicamente independiente, en ese momento tienes que ahorrar. Bueno, hay gente que nunca es independiente. Claro, pero ahí varía mucho. Ahí varía. Pero mira, sobre todo conocer cuál es tu consumo. Yo creo que si tienes un estándar de cuál es tu consumo, los consumos se pueden hacer, se puede saber cómo son, cuánto gastas en comida, cuánto gastas en vivienda, cuánto gastas en doctores, y en ese momento cuando tú tienes conocimiento de cuál es tu gasto normal, pues ya puedes entender cuánto vas a tener que ahorrar. Hay gente que conforme gana más, gasta más, y ya sabes que eso es lo que sucede regularmente, claro. Lo cual no debería de ser, sino deberíamos de mantener un consumo estable. Claro, la presión social o la presión pues del entorno económico en el que nos manejamos es muy fuerte, y todo el mundo quiere nuestro dinero. También los que captamos ahorros, pues queremos el dinero de nuestros clientes, pero sobre todo hay que tener un plan fijo, ¿no? Y un plan de largo plazo. El ahorro siempre debe de tener una visión de largo plazo. Escuchaba esta expresión de finanzas sanas. Matilde, que cuando decimos finanzas sanas, ¿a qué nos referimos? Porque no es obviamente que nos sobre el dinero, ¿no? No, a nadie nos sobra. Finanzas sanas se refiere a que puedas dormir tranquilo, a que tengas una vida estable, a que veas una traducción en el sentido de que el dinero te sirva para vivir y no vivas anhelando todo el tiempo cosas. Esos son finanzas sanas. Finanzas sanas, ya en los términos numéricos es, por ejemplo, que tus tarjetas o tus adeudos no superen el 30% de tus ingresos. Eso es un nivel realmente sano, ¿no? Ahora, también porque te vas complicando en la medida en que vas pidiendo, vas solicitando créditos y demás, pues obviamente vas a tener que requerir un ingreso mayor para cubrir esto. No estás pagando el peso que pediste, sino estás pagando 1.6, 1.8, dependiendo de la tasa de interés. Entonces, unas finanzas sanas, pues yo te diría son el ingreso que tienes, el 30% está destinado a algún adeudo, y los que puedas liquidar cuanto antes, tarjetas y demás, pues es mucho mejor. Pues importantísimo tener esta claridad en este aspecto y la cultura, sobre todo, de comenzar a ahorrar desde temprana edad, como los mencionaste. Matilde, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Muchas gracias. Y gracias a ustedes por habernos acompañado aquí en Respuesta Oportuna. Hacemos una pausa. No se vayan, esto es Paralelo 23, tenemos más.